Bueno, continuemos entonces con la clase de abdomen. Vamos para uro, que ahora venía la uroresonancia. Bueno, en este estudio tiene ya una serie de complicaciones. El estudio de abdomen y lo que era también la colangio en sí misma, mm, más que la programación y lo que sería algo previo, no tendríamos que hacer, ¿verdad? Pero en cambio con el estudio de uroresonancia, en este caso ya sí, el paciente lo vamos a tener que preparar. Mm, A ver, lo mismo se va a aplicar a los protocolos. No en todos los lugares van a encontrarse con este procedimiento, ¿mm? Para la preparación de ese paciente, ¿cierto? Si nos fijamos, lo primero que vamos a ver va a ser esto, donde vemos lo que sería la vejiga, lo que serían los uréteres y todo el sistema pielocalicial, ¿verdad? Eso como primero. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el uréter es muy finito, ¿m? Y una situación de estrés, podríamos decirle, en la consola de resonancia, es no sacar los uréteres en una uro. Si no sacamos los uréteres en una uro, está mal hecha. Entonces, en algunos lugares lo que suelen hacer es esto. Vamos primero, vamos por parte. Protocolo. Va a ser exactamente igual a lo que era la colangio. Vamos a utilizar la misma técnica, fíjense, es exactamente igual. Borramos todo y dejamos líquido, dedos muy, muy pesados. ¿eh? Después, radiales a los uréteres o a todo el sistema y a su vez también los volumétricos, y sí abarcar la vejiga. Toda la vejiga tenemos que abarcar. Entonces tendríamos que usar un FOB un poco más grande. Esa sería por ahí la programación. Pero ¿qué pasa? Mm, Van a ser estudios que van a tener también, van a venir indicados con contraste, o sea, con gadolinio. Y aquí viene la variación, que en vez de hacer las secuencias dinámicas en planos axiales, vamos a hacer las secuencias en planos coronales. Esa sería la diferencia que hay de programación en sí misma para un auro. Y la preparación, ¿m? Que esto también pueden encontrarse con algunos lugares no lo hacen, le van a tener que hacer sin la ayuda de la furasemida. Esta es una droga que lo que hace es aumentarle al paciente la diuresis, o sea, favorece la producción de orina, sería. ¿eh? Eso es lo que haría la furo. Entonces, la indicación, o sea, la inyección de la furasemida, más mm, 50 mililitros de solución fisiológica para que justamente haya más líquido y que los riñones trabajen más. Entonces, de esa forma vamos a tener un aumento del tamaño de los uréteres producto de la furasemida y a su vez también líquido para lavarlo y concentrarlo en forma de orina. Entonces, si de alguna forma no alcanzan a generar todo un recorrido de los uréteres y sobre todo también las desembocaduras de los uréteres, lo que sería el trígono de la vejiga, ¿qué es lo que pueden hacer? En vez de estresarse, es ponerle más líquido a este paciente y esperar 5, 10 minutos y obtener ahí la secuencia. Sería más fácil, o sea, prolongar un poquito más los tiempos, está bien, podés atrasarte, podés tener algunos problemitas ahí en la consola, porque obviamente vas a necesitar más tiempo para que ese paciente produzca la orina, o sea, que se estimule la diuresis, pero lo que se tiene que llevar el paciente es todo el recorrido de los uréteres, fundamental, que puede ser a veces complicado sacarlos. Y después imágenes radiales 2D, que es lo que estamos viendo acá, que esto justamente nos da un panorámico así de cómo sería la angulación que tendríamos que estar trabajando para hacer la adquisición de cortes, o sea, para hacer la adquisición, ¿no es cierto?, de la secuencia en sí misma. Entonces, los dos riñones, ¿verdad? Todo ese FOB hasta abajo va a seguir un plano diagonal y va a agarrar hasta el fondo de la vejiga. ¿Sí? No puede faltar la vejiga en nuestro auro, sobre todo lo que es la desembocadura. ¿tá? Secuencias entonces para planificar una adquisición volumétrica. Después, mucho más no tiene este estudio. Estas son los puntos. ¿Cómo va a ser la planificación entonces de
la dinámica en plano coronal, que va a ser la única diferencia que va a tener con respecto al protocolo, y después la administración de furosemida y líquido para que este paciente obviamente genere eh, la diuresis, ¿no? Genere orina y podamos tener ahí unos uretres lindos para poder verlos. Em, la furosemida tiene contraindicaciones, ¿eh? Ojo, por ejemplo, para ese pacientes que tienen que son hipotensos o que tienen algunos problemas renales, también no se les puede inyectar esto, ¿sí? No se les puede pasar furo. Y además también como es un producto que va justamente a estimular la diuresis, ese paciente se va a empezar a sentir extraño, entonces puede también provocar una situación de ansiedad producto de la inyección. Pero bueno, eso se pasa con el tiempo. Es como lo mismo cuando hay una diferencia en osmolaridad, que se siente ese ardor en el cuerpo, ¿no es cierto? Que dura aproximadamente unos 30 segundos hasta que se va, hasta que se hace una isotonía, ¿cierto? Se libera más líquido, diríamos, de intracelular, entonces ahí se compensan los valores. Entonces acá va a pasar exactamente lo mismo. Y la preparación, entonces, como les decía, furosemida inyectado, y sí, obviamente tiene contraste, 2 horas de ayuno mínimo. Vamos, entonces, seguimos pasando aquí. Y como les decía, tampoco va a inferir mucho más. Fíjense, por ejemplo, en este caso, cómo está. Bueno, acá tenemos un riñón que va con muchos quistes, como vemos, un sistema bastante raro, la pelvis renal, fíjense cómo está en este caso, y lo que queremos lograr es esto, justamente. Lo queremos arreglar todo el recorrido, ¿sí? Y a su vez también la desembocadura de ambos uréteres. Acá se nos perdió algo, fíjense, no importa inclusive la cantidad, digamos, de furosemida, la dosis, no pueden pasarse de lo que sería un gramo, bueno, o un mililitro de lo que es la muestra, pero lo que tratamos de hacer es con el volumétrico, ¿sí? Aquí apenas se nos perdió también un poco, pero algo hay, ¿sí? Lo suficiente como para poder también ver si hay alguna especie de obstrucción. Pero bueno, con una plaquita simple, si hay una obstrucción, sale. Entonces se debe abarcar desde los riñones hasta la vejiga en su totalidad. Esto no puede faltar, ¿verdad? Así que como punto de interés para eso de lo que es uro. Y mucho más no se puede decir porque son exactamente las mismas secuencias que vamos a utilizar, que utilizábamos también en lo que era la colangio. Después otro de los estudios de abdomen, otra de las variantes de estudio de abdomen, es para estudiar lo que es la mucosa del intestino delgado. Acá tenemos intestino delgado. Fíjense la diferencia que hay entre intestino delgado y este. ¿Cuál es la diferencia que hay acá? Sí, es el patrón mucoso. Entonces esto se utiliza para lo que son pacientes que tienen, por ejemplo, algún tipo de enfermedad inflamatoria, una enfermedad de Crohn, por ejemplo, se indica enteroresonancia para evaluar justamente la mucosa. ¿Cuál va a ser la diferencia, digamos, de el protocolo en sí mismo de un abdomen, ¿no? O sea, comparando con el abdomen, ¿qué secuencia utilizaríamos en este caso? Sí, vamos a hacer coronales gradiente entre 2 para obtener esto. Fíjense, imágenes que vienen con mucho ruido, tenemos demasiado artificio, falta de saturación y demás, que producto de que de inmunogeminidades del campo, en este caso, este artificio. Sí, fíjense aquí como tenemos todo bien centradito, todo lindo, saturado, pero acá ya tenemos una línea, tenemos márgenes curvas aquí, estas bandas de gips así metidas. Esto es producto de las inhomogeneidades propias del campo. Y la preparación que va a tener ese paciente va a ser que tome Varex, que empieza a tomar aproximadamente 2 litros de Varex, ¿sí? Y después tiene que completar la toma 30 minutos antes. Entonces va a ver el paciente ya con el bidoncito, ahí se va, sienta y empieza a tomar. Otra de las cosas que pasan en este estudio que se puede llegar a complicar es que no tengamos suficiente líquido dentro del intestino delgado. Esto también puede pasar. ¿Cómo lo van a solucionar en este caso? ¿Qué es lo que sería? O sea, ¿cómo sería la mecánica? Ustedes lo van a meter al paciente, van a empezar con el protocolo, van a obtener esto, por ejemplo, primero, ¿sí? Pero ¿qué van a encontrar? Que el intestino no tiene líquido o tiene poco líquido. Entonces el estudio no va a servir. Lo sacan al paciente, ¿sí? Le dan una buena jarra de agua para que se la siga tomando afuera, ¿sí? Y después ustedes siguen con lo que tienen. Si tienen un paciente después, lo hacen, lo van haciendo y después lo completan. Porque si no están llenos los intestinos, el estudio no sirve. Una de las variantes también que se utiliza en este caso es el paciente, digamos, en decúbito prono, no en supino. Otra de las formas para que todo ese líquido vaya, digamos, y se asiente más sobre el intestino delgado. Es otra de las variantes que pueden hacer o encontrarse para estudios de enteroresonancia.
Entonces, un estudio luego se completa la administración, como decíamos, y el orgánico intestino delgado se encuentre lleno de líquido. Esto no puede faltar. Tiene que estar siempre lleno de líquido. Entonces, las secuencias de tipo pesado, balance, como en este caso, esto es una secuencia balance, se llama, ¿sí? Que es la dominación donde se ponderan los líquidos. Y después, justamente, comparar los patrones de mucosa. Otra de las cosas también que se hace en este tipo de estudios es la administración de iosina, o sea, inyectable, o sea, buscapina, plac, para que justamente detener los movimientos peristáticos y así obtener menos ruido, digamos, tener menos ruido de peristaltismo normal o propio, digamos, del paciente. Entonces, también, una de las preparaciones es antes del estudio inyectar un poquito de iosina. Esta es una inyección ahí, digamos, subdérmica, ¿sí? Con un angulito, tlac, y ponen la iosina. Y lo que les va a sentir ese paciente es que se le seca la boca. Bueno, si tiene glaucoma, por ejemplo, no podrían usar iosina. Después, mucho más para decir realmente de este estudio no hay. ¿Por qué? Porque el protocolo es exactamente igual que el abdomen, con la diferencia es que se van a utilizar secuencias que van a tener adicionales a ese protocolo que estábamos hablando, en coronal y en axial, secuencias balance hacia eso. Y después la preparación, bueno, como les decía, la iosina en el caso y mucho líquido para completar y lograr que todo el intestino tenga suficiente líquido como para justamente valorar la mucosa y las diferencias que hay entre las mucosas. Esto igual es normal, ¿sí? Esto es la parte del Jejuni y del ilion. Las diferencias de las mucosas entre uno y el otro. Es un platón abrumado y un platón más liso. ¿Sí? Eh, Pasamos ahora, vamos a seguir con estos casos que estamos viendo. Ya esto es una paciente que está embarazada, obviamente, ya fíjense la posición, ya está por salir ese niño, ese bebé. ¿Y qué pasa aquí en estos casos para hacer una resonancia para mujeres embarazadas? ¿Sí? Se quiere estudiar o se va a querer estudiar lo que es acretismo placentario, o en el caso, en algunas solicitudes, también les pueden llegar a decir o venir la indicación por lo que es placenta previa. O sea, la placenta previa que obture el canal de parto, entonces el paciente, el bebé no va a salir. Sí, pero eso también con una ecografía normal eso se ve, si hay placenta previa o no. Acretismo placentario ya sí es algo, digamos, de terreno de la resonancia magnética. Y a su vez también lo que se hace en estos casos, ¿no? De cuando está ya un embarazo en término, y demás, si hay algún tipo de malformación en el bebé, también se hacen resonancias hacia el bebé. Se hacen de cerebro o, bueno, algún abdomen o de todo el feto en sí mismo, ¿cierto? Ya vamos a hacer algo para la próxima clase, que vamos a hablar un poquito más de protocolos pediátricos para cerebro, pero también no va a haber mucha diferencia de un protocolo de cerebro para un adulto. Sí se van a utilizar, por ejemplo, axiales en densidad protónica, por ejemplo. Y después, las angulaciones y demás, exactamente igual en el caso del cerebro a un cerebro, digamos, de uno ya nacido sería. Este, no va a haber mucha diferencia con el protocolo, pero también tengan en cuenta eso, ¿sí? Se estudia el feto en sí mismo, ya sea el cerebro o sea el cuerpo. Entonces, en cuanto a bioseguridad, contraindicada la resonancia obstétrica durante el primer trimestre de embarazo. Luego ya no. Aunque sabemos perfectamente bien de que los campos magnéticos no generan ningún tipo de desestructuración molecular. Entonces, por lo tanto, no habría tampoco riesgo de eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se indica o no se hace una resonancia magnética en ese primer trimestre? Una cuestión de seguridad, ¿sí? Porque va a haber lo que son vibraciones, además también va a haber lo que es aumento de la temperatura. Entonces, se evita. Pues justamente en el primer trimestre de embarazo es donde ese bebé se forma, prácticamente todo. Y una vez que se formó, empieza a crecer. Entonces eso es lo que pasa. En el primer trimestre se reserva la resonancia para luego después sí poder hacer, por ejemplo, en el caso de una anomalía en el cerebro, por ejemplo, se puede hacer resonancia magnética fetal o estudios directamente de la placenta o acretismo placentario. No va a haber tampoco mucha diferencia en cuanto al protocolo.
de qué estudiamos y qué no. El abdomen va a ser exactamente igual, mismos planos, mismos cortes, no va a cambiar mucho de forma. Aquí, bueno, tenemos un caso, justamente un bebé que tiene aquí, el feto, mejor dicho, que tiene, ¿sí?, una dilatación en los ventrículos, hay una malformación congénita importante. Entonces, en este caso, ¿cómo sería la angulación de este estudio para este cerebrito? Fíjense cómo salió, qué lindo. ¿M? Va a seguir exactamente la misma línea de aquí, ¿no? O sea, la misma programación que hacíamos para un cerebro, ¿eh?, la hacemos también en el caso para resonancia magnética fetal. ¿Eh? Em, ¿Qué es lo que va a cambiar? Esto sí, es importante también nombrarlo, que obviamente vamos a tener un cerebro bastante más chiquitito, ¿no es cierto? Entonces vamos a ajustar los paquetes de cortes para estudiar ese cerebrito con cortes un poco más finos. Y además va a tener también una complicación que es justamente el movimiento. Y acá no hay forma de evitarlo. O sea, no tenemos manera de cómo evitar ese movimiento o esas traslaciones que pueda llegar a hacer el feto dentro, diríamos, del útero. Entonces, una de las formas que se hace es tratar de ir por secuencia propia, tratar de acelerarlas un poquito si se puede o no, cosa de que no haya muchos cambios en sí mismo, para después obtener algo así como estamos viendo ahora, ¿cierto? Em, y este caso, por ejemplo, esto es lo que les decía anteriormente, perdón, no, este no, este venía por esto, que eran miomas uterinos. Miomas bastante grandes, fíjense aquí también hay parte de, y se sospechaba que podría llegar a haber también algún problema con lo que era el canal de parto libre, que aquí lo ven. ¿Mm? Está totalmente libre ese canal. O sea, venía por esto justamente, caso científico de resonancia estética para el estudio de miomas uterinos y con una mujer ya obviamente embarazada. ¿Y cuál va a ser el protocolo en este caso? Protocolo de pelvis, como habíamos dicho, pelvis intra, ¿no es cierto? No toda la pelvis, pelvis intra ahí mismo, para poder observar justamente en el caso del canal y los miomas que pueda llegar a haber. ¿Ah? Mucho más no se puede decir, pero esto lo tenganlo en cuenta, que es una práctica también de resonancia. Y aquí, bueno, terminamos con esta, vamos para la otra, rapidito. Aprovecho para decirles una cosa ya ahora, antes de, les voy a subir, bueno, además de todo el material de esta clase, lo que sería también como una especie de modelito de examen con algunas preguntas diferentes para que lo contesten, los que tengan ganas me lo mandan, los que no, no importa. ¿M? Cosa de que, bueno, vayamos asentando un poquito ya porque esta es la clase, veamos, antepenúltima, ¿cierto? Sí, ya queda la última clase de contenido que va a ser la número 12, entonces ya nos quedamos sin, digamos, el curso, ya se termina. Entonces, vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho anteriormente. O sea, tengan su examen, su modelito, háganlo. Y en un momento de la clase pasada, de la clase que viene, mejor dicho, que vamos a ver un tema nuevo también, pero un poco más corto, diríamos, va a englobar algunas cosas, va a ser algo extendido, pero vamos a ver un solo tema, que es todo lo que es resonancia magnética funcional, espectro funcional, vamos a ver algo de neuronavegación y algo de lo último que se está haciendo, que es con inteligencia artificial, hay una nota que es muy interesante para leer, de cómo se está usando para predecir lesiones futuras o patologías futuras y demás. Así que son temas interesantes. Y aprovechamos también parte del tiempo para hacer la corrección de esto que le voy a subir ahora. Así que bueno, dicho esto, vamos con la clase. En esta parte vamos a ver, eh, vamos a recurrir a lo que es un parte de columna que habíamos visto ya, obviamente parte de protocolos y demás, pero vamos a hacer un hincapié en lo que son los síndromes medulares, que esto no lo habíamos mencionado. Eh, ¿Por qué no lo habíamos mencionado? Porque si bien algo hablamos, pues yo me acuerdo que llegamos a lo que era parte de médulas traumáticas y demás, cuando pasaba algún tipo de accidente, cuáles son las pautas a seguir. No habíamos hablado, propiamente dicho, de lo que son las lesiones, o sea, cómo se van a comportar y las diferencias que hay entre un síndrome medular, por ejemplo, cuando es traumático y cuando no es traumático.
Entonces vamos a ver esa parte. Y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo más o menos? Bueno, lo que son las partes de los nervios, ¿cierto? De los nervios espinales, no sé, de la parte cervical hay 8, bueno, después 12, pues lo que sería parte de la cola de caballo y demás de todos los nervios raquídeos. Después también esto importante de cómo están compuestos esos nervios, ¿sí? Con la parte anterior, lo que es la parte sensitiva y lo que es la parte motora. Y cómo esto puede afectar, si hay algún tipo de lesión, hacia lo que son los movimientos de ese paciente, ¿no es cierto? Y lo que es la parte de la sensibilidad, ni hablar. Entonces, recuerden que hay mm, dos haces que salen desde un nervio raquídeo, ¿no? Vamos a hablar del par porque no vamos a hablar de uno. Son dos haces, ¿cierto? Que se van a juntar y van a formar lo que es el nervio. ¿Mm? Y aquí también lo que estamos viendo, que esto es lindo también para ver, que son cómo se distribuyen las fibras, ¿sí? Nerviosas, y a su vez también cómo después se envuelve con lo que es la dura madre, ¿no es cierto? Todo esto lo que sería acá es la dura madre, digamos lo que es parte de, bueno, de las meninges, ¿no es cierto? Entonces, vías aferentes y vías eferentes, o sea, entran y salen estímulos. Sí, motores y también parte de lo que es sensitivo. Después, esto también no se los nombré, esto es importante, ¿no? Esto es un corte bastante lindo de lo que es la médula en sí misma, ¿no? Y cómo más o menos se distribuye, es como un cerebrito chiquito, pequeño, pero vamos a verlo al, al revés, lo que es la sustancia gris y lo que es la sustancia blanca, ¿sí? Pero fíjense cómo se ve el corte y lo que es el epéndimo ahí en el medio. Acuérdense de que había una patología que era el ependimoma, que siempre hay que cortarlo. Entonces, exploraciones de columna, mismo protocolo, esto sí, ya lo habíamos visto, lo que eran los protocolos de columna normales, normales, digamos, un protocolo de columna simple, solicito un RM de columna lumbosacra, por ejemplo, aplicábamos este protocolo cuando es con contraste y sin contraste, ¿sí? Cuando teníamos esta diferencia, ¿no? De lo que eran secuencias comparativas, axial sin y después con, porque para justamente comparar cada una de las por la otra. Y después de esto lo que les voy a mencionar, que también ya algo habíamos hablado, cuando había, por ejemplo, un traumatismo. Esto se sucede estando en guardia, ¿no? Obviamente cuando están con lo que serían pacientes ambulatorios, esto no lo van a tener mucho en cuenta, ¿no? Pero si hay un traumatismo importante, o sea, un choque o lo que fuere, el paciente recibe un traumatismo, ¿sí? Esto hay que hacerlo dentro de ese protocolo. O sea, a un paciente ambulatorio no le van a hacer una difusión de columna. ¿Por qué? Porque no es necesario. ¿Por qué? Porque el paciente vino caminando justamente. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un traumatismo y se siente la médula, podemos decirle, puede pasar de que nosotros veamos todo el cordón de medular exactamente perfecto, sin ningún tipo de lesión, nada, pero el paciente tiene patología, o sea, tiene, mejor dicho, sintomatología que hace sospechar que haya una lesión en la médula. Entonces, esta difusión es buena porque si hay, por ejemplo, una rotura de un vaso nutricio, vamos a encontrar una imagen como una CB en la médula. ¿Qué produce justamente esto? Un shock medular. Cuando hay un traumatismo, un golpe, es como que la médula se apaga, deja de transmitir impulsos. Entonces el paciente está, tenemos totalmente sin poder moverse, está espástico ahí, está quieto, no siente, no le pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Vemos el cordón medular y decimos, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que tiene? Si la médula está bien, entre comillas, está ahí, está exactamente como tiene que estar, puede pasar de que haya alguna lesión en la arteria. Entonces, sagital en difusión para toda esa columnita que están haciendo cuando son pacientes traumáticos y ni hablar si se encuentran ya con un caso de un shock medular. ¿Mm? Así que pasamos, entonces síndromes medulares, otra urgencia médica, porque esto es importante aclararlo, porque son estudios justificativos para hacer resonancias de guardia. Cosa que eso se tiene que discutir en un servicio. ¿Por qué? Porque a veces suele pasar de que no hay turnera, o sea, no hay pacientes puestos en horario, supongamos un domingo a la tarde, qué sé yo, a las 8 de la noche, por ejemplo, no hay pacientes citados ni demás, ¿sí? Y ustedes están en guardia pasiva, ¿sí? Y si les puede llegar un paciente traumatizado por lo que es un shock medular o un síndrome medular, se lo considera urgencia médica. ¿Esto por qué? Porque a veces pasa que hay abuso.
de eso. O sea, quiere decir abuso, que hay. No, 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 manda porque hay un técnico de pasivo, entonces cuando llega tenés para hacer una rodilla, por ejemplo, una por síndrome meniscal. Sí, esto no es una urgencia. Entonces siento ponerlo en puntos, ¿no es cierto? Si se obtienen o no estudios generales o de urgencia. Entonces, ¿cuáles son las urgencias de resonancia magnética? ¿Cuáles van a ser? Ya habíamos dicho algo. ACV por un lado, única técnica que nos va a demostrar una ACV en ventana, va a ser la resonancia. Una colangio, habíamos visto que síndromes coledocianos también son urgencia médica, shock medulares en este caso también son otra urgencia médica, comprensión medular también, son estudios que se justifica hacer resonancias de guardia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se va a buscar con esto? Justamente es ver el diagnóstico, qué es lo que le está pasando a ese paciente, o sea, ya sea médico quirúrgico para inmediatamente operarlo o en el caso, seguir con la pauta correcta, ¿no? Entonces podemos dividirlo en dos, como habíamos dicho, síndrome medular traumático y no traumático y además también síndrome de compresión medular, que no es lo mismo, pero es parecido, las sintomatologías dan exactamente igual. Y en línea general, ¿sí? En general, a todo esto que venimos hablando, cuando se encuentran con algún tipo de lesión X en la columna, cortarlo, no pasarla por alto, no dejarla sin su plano correspondiente. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver casos en los cuales es muy importante, ¿sí? Además de todas las secuencias de sagital, que es el plano predilecto para hacer estudios de columna, ver esas lesiones en otro plano, para observar justamente bien cómo son esas compresiones en el caso de que las hubiera. Si hay, por ejemplo, alguna fractura también, cómo está, o sea, cómo está afectando esa fractura en sí mismo. Entonces, esto también es un punto importante y como línea general siempre, siempre agregar los cortes axiales, paquetes axiales, en todo caso comparativos, T1 y T2. ¿Mm? Entonces, aquí problemas de salud de carácter público, bueno, esto ni hablar cuando hay algún tipo de lesión medular, eh, porque obviamente el paciente pierde prácticamente todas sus funciones, o sea, motores insensitivas. Aquí tenemos una lesión medular alta, completa. Fíjense, hay una fractura de la columna y la médula también está fracturada, o sea, cortada, mejor dicho. ¿eh? Mientras más alta es la lesión, más músculos se van a estar comprometiendo. Entonces, mientras más alta la lesión, por ejemplo, podemos decir de que puede llegar a afectar terminales nerviosas que van a ir hacia los músculos del diafragma, por ejemplo. Entonces, el paciente tendrían comprometido su respiración, tendría que estar siempre con respiración mecánica asistida. Entonces, a ese tipo de lesiones que estamos viendo, o se la llama una tetraplegias. El paciente está sin movimientos ni sensaciones desde el cuello para abajo, producto de esta lesión. Pero ¿qué pasa? No necesariamente tiene que estar cortada la médula para que esto suceda también, para que el paciente pierda las funciones. El tema es que cuando no hay una lesión medular completa, el pronóstico obviamente va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque si bien pueden quedar secuelas, no se pierde totalmente la sensibilidad, por ejemplo, no se pierde parte de lo que es la locomoción. Entonces es importante, ahí viene lo que es la rehabilitación en este caso de este tipo de lesiones. Acá, por ejemplo, tenemos una lesión también cervical, pero en este caso es incompleta. No vemos que esté cortada la médula, ¿cierto? O sea, no hay una solución ahí. Entonces, lesiones incompletas, ¿qué es lo que van a hacer en este caso? Van a hacer todo el protocolo normal, van a estudiar la parte de disco y acá van a hacer todo un volumen, porque también la lesión está aquí, fíjense lo que son las partes de lo que son las espinosas, hay fracturas también. Entonces van a hacer todo un axial hermoso acá, T2 y T1, para observar justamente esta lesión y cómo está comprimiendo la médula. Cuando tenemos una lesión medular incompleta, en ese caso. Uy, ¿qué pasó? Se me fue para allá. A ver, se me fue la imagen. Ahí está. A ver ahí, ahora sí. No sé si quería entrar aquí uno de los chicos, perdonen, ¿eh? A ver si ingresó. Sí, ¿no es cierto? Sí. Ahí está. Bueno, entonces seguimos. Entonces, según los daños que tengan el nivel, podemos distinguir obviamente varios tipos de síndrome. Síndrome de disección medular o de Brown-Séquard o médula anterior, síndrome medular anterior. Habíamos mencionado en protocolos de columna anterior cuando había síndrome de compresión medular o canal estrecho, le decíamos también.
Entonces, ¿qué decíamos siempre? Cortarlos, nunca pasarlos por alto. ¿Sí? En este caso, no obviamente, con una lesión así tan evidente, tan grosera, pero cuando hay canal estrecho, hacer disco-disco y obviamente a la estrechez del canal. Esto no puede faltar. Aquí tenemos otro caso, ¿no? Pero es una lesión un poquito más baja. Fíjense ahí cómo está la fractura y la solución de continuidad ahí. Esto ya sería una paraplegia, ¿verdad? Desde la cintura para abajo. Mientras más alta es la lesión, obviamente, más músculos se van a comprometer a esa altura, ¿no? Dependiendo de cómo son las emergencias de los nervios, ¿cierto? Después, cuando es no traumático este síndrome, que ahí viene de la mano también lo que es cortar, cortar y cortar cuando se encuentran con este tipo de lesiones. ¿Por qué? Por ejemplo, patología proliferativa, en estos casos, en resonancia es muy común verlo, en donde hay un secundarismo y una fractura patológica que comprime la médula. Eso se lo van a encontrar muchas veces. Entonces, por metástasis óseas que provocan fracturas patológicas que comprime y lesiona la médula espinal. Entonces, lesiones isquémicas, en este caso, vamos a hablar de algunas también infecciones, mejor dicho, de lesiones por causas infecciosas. Esto también lo pueden llegar a encontrar, osteomelitis. No es frecuente, pero también pueden llegar a encontrar, sí, parte de lo que es la patología degenerativa, que lo decíamos anteriormente, canal estrecho. Esto ya lo vimos varias veces con imágenes, así que si no por ahí no lo tienen fresquito, pueden ver la clase de columna que ahí lo van a encontrar. ¿Eh? ¿Qué más decir de esto? Bueno, ya sea tumor primario o secundario, ¿no? Generalmente son secundarismos. Y ahí viene la parte más linda de esto. Em, Cuando usted tiene una columna, por ejemplo, y se encuentran con una mancha, en este caso, como vemos ahí. Mancha, 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 ¿verdad? Entonces decimos, bueno, a ver, ¿qué es eso? Mm, El médico se va a hacer esa pregunta, obviamente. Dentro del protocolo, lo que van a encontrar, ¿sí? Van a ser las mismas secuencias. Y fíjense cómo se comporta. Una lesión, por ejemplo, osteolítica, con un T1, o sea, no tiene señal. Entonces, al no tener señal en T1, esa lesión, ya se decanta que no es ningún cambio medular, mm, esos cambios MODI que habíamos visto también, y a su vez también se decanta de que no es ningún tipo de lipoangioma, por ejemplo, que también puede pasar, que nos vamos a encontrar con lipoangiomas en las vértebras. Entonces, el T1, como línea general, cuando es hipointenso, está sobre una lesión que se la considera ya una metástasis o una lesión osteolítica o osteoblástica. Osteolítica es cuando el hueso, digamos, se pierde hueso. Y osteoblástico, digamos, cuando se genera en demasía, las dos cosas igual producen lo que es las fracturas patológicas, como vemos en estos casos. Aquí, aquí también tenemos algo de fractura patológica, pero en este caso no está comprimiendo la médula. Entonces el protocolo, ¿cómo va a ser aquí normal? Y a esto, obviamente, que está esta compresión anterior, que estamos viendo ahí, también lo van a cortar. No puedes estar sin cortar todas estas lesiones o cada una de las lesiones que ustedes van a ver. ¿Sí? Lo que van a hacer justamente es o en bloques directamente o paquetitos pequeños siguiendo la dirección del disco. Entonces, metástasis óseas se comportan destruyendo o generando hueso. Esto ya lo dijimos. Aquí también síndromes de kilo de cola de caballo. En este caso es un síndrome que es patológico porque algo le está pasando, diríamos, lo que es la parte de la dura madre. O sea, hay una masa, digamos, de tumor dentro del canal. En este caso. Pueden darse síndromes de cola de caballo producto de también hernias, una sintomatología parecida que es justamente el paciente tiene parestesia en las piernas, miembros inferiores, ¿sí? A veces no siente alguna parte, digamos, de sus piernas, entonces son síndromes que se engloban dentro de eso. ¿Y cuál va a ser también su proceder en estos casos cuando, por ejemplo, encontramos una masa aquí, ahí marcadita y con flecha? Toda la masa, siempre estudiada, ya sea axial o sagital, con alguna otra secuencia, más fino los cortes y a su vez también siguiendo la misma dirección de la lesión. Entonces se observa una masa extensa sólida, bla, 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 que ocupa el canal y demás. ¿Qué más decirles de esto? Mm, Esto también ya lo habíamos visto, lo habíamos hablado y conversado. Si hay fijaciones, por favor, tiki, siguiéndolas tornillo a tornillo. Otra de los puntos también con los cuales se recita a muchos pacientes. ¿Sí? 6 a 12 semanas como tiempo prudente, como para hacer una columna, por ejemplo, en este caso operado. ¿Cierto? Miren ahí cómo se ven ahí. Hay secuencias que son las secuencias Maverick,
que hacen que se borre un poquito, o sea, que tenga menos artificios metálicos la imagen. Está bastante bueno, pasa que duran un montón de tiempo y a fines prácticos no sirven mucho. Es mejor trabajar con secuencias de Pineco puras para tratar de justamente disminuir los artificios metálicos que nos podemos llegar a encontrar. Pero bueno, en estos casos siempre cortar las fijaciones, nunca pasarlas por alto. Y a ver, ¿qué más? Esto es en el caso, bueno, lo que son neoplasias intradurales, nos pueden llegar a encontrar lo mismo de siempre. ¿De dónde a dónde va la lesión? De acá a acá. Si bien la lesión es esta, aquí compromete todo esto, ¿cierto? O sea, lo que es normal y lo que es anormal. Entonces, todo se va a cortar aquí, en estos casos. Bien, sospecha de astrocitoma, por ejemplo. Astrocitomas son parte de lo que es la neuraglía, como ven ahí. ¿Sí? Son células que van a abastecer a las neuronas en general y además también de sostén, las utilizan de diferentes formas. Hay un montón de esas. Los astrocitos, por ejemplo. Fíjense mismo acá ese paciente y cómo aquí la lesión te toma contraste, no solamente ahí. Solamente aquí, pero ¿qué pasa? La lesión compromete todo esto. ¿Eh? Y aquí ya estamos, ya terminamos aquí con esto. Bueno, dejo de compartir. Bueno, ¿alguna preguntita o algo sobre respecto a lo que vimos? Y bueno, como les decía, ¿no es cierto? Para la clase que viene, háganse ese modelito que les voy a pasar. Vamos a más cortito, son más o menos 20 preguntas, no mucho. Pero bueno, para tener ya ujú, la última carta antes del examen. ¿Sí? Recuerden, entonces clase número 12, ya la última de contenido, y después vendría el examen. ¿Eh? ¿Estamos? Profe, hoy, Sí. si lo ¿Quién me está? subía hoy, No escuché, perdóname, dime de vuelta, Charelo. A ver. lo subía hoy a las cosas, a las preguntas. La subo ahora a la noche, sí, en un ratito. Perfecto, perfecto. Así que ya queda todo. Material junto con las preguntas. Así que descárguenselo. Y bueno, como les decía, si para la clase que viene hacemos en un tramito, hacemos las respuestas a esas preguntitas. ¿Eh? Así que bueno, si no, Buen fin, entonces. igualmente, y bastante largo. Así que bueno, los que no tienen que trabajar aprovechen, los que tienen que trabajar no renieguen tanto. Así que nada, nos veremos la clase que viene, para la semana que viene. Así que bueno, que aprovechen chicos, que estén bien. Y bueno, cualquier cosita me dicen, me mandan un mail, lo que sea. ¿Está? Perfecto, profe. Muy interesante lo último de patología. Bárbaro, bueno, me alegro mucho, Joaquín. Bueno, todo vaya a estar para la clase, en un ratito ya subo todo, así que para que lo tenga. ¿Eh? Este, bueno, ya estamos entonces. Voy a cortar aquí. Cualquier cosita ya saben, por favor, escríbanme, porque no me escriben, no sé qué pasa. Así que cualquier cosita, nos vemos por ahí. Bueno, hasta la clase que viene.